Un millonario se encontró por casualidad con una niña pequeña, temblando mientras hurgaba en un contenedor de basura en Nochebuena. Con un solo gesto, sin saberlo, removería un cruel secreto que la poderosa familia había luchado por mantener enterrado durante años. No tenía idea de que el momento en que extendió la mano para ayudar tocaría una vieja herida sin cicatrizar y desataría una confrontación que sacudiría a todo el pueblo de Riverside. Y la verdad que estaba a punto de escuchar, nadie aquí se había atrevido a pronunciar en voz alta. Desde el otro extremo de la calle, Nathan Spencer, un hombre exitoso de unos 50 años, se dirigía lentamente a casa. Desde la muerte de su amada esposa, su mundo se había reducido a nada más que su trabajo y su joven hija, Tessa. Esta noche, el aullido del viento y el vacío de la calle desierta hacían que la soledad pesara más que nunca, hasta que vio esa pequeña figura. Un sonido seco y metálico desde la esquina sombreada, cerca de un enorme contenedor industrial, sacó a Spencer de sus pensamientos. Giró ligeramente la cabeza. Bajo el tenue y parpadeante resplandor de la farola, una pequeña figura encorvada rebuscaba entre sucias bolsas de plástico negro, con las manos temblorosas. Al principio pensó que podría ser un animal callejero, pero cuando se acercó un poco más, la forma se hizo más nítida. Una niña pequeña, de no más de 5 años, con un suéter raído. Su largo y enredado cabello le caía sobre la mitad de la cara. Estaba agachada, como si buscara algo de suma importancia. Sus diminutas manos seguían escarbando en la basura, el crujido de los restos desechados resonando en la quietud. Spencer se detuvo en seco, con el pecho oprimido. Se quedó mirando esa pequeña silueta, tratando de dar sentido a la increíble escena. ¿Por qué estaría una niña aquí, a esta hora, en una Nochebuena helada, hurgando en la basura? Antes de que pudiera moverse, una voz áspera y estridente rompió el silencio desde el otro extremo de la calle. ¡Fuera! ¡No rebusques en mi basura! Spencer se giró bruscamente. Un hombre de mediana edad, con un delantal sucio, corría hacia ellos desde la entrada de una tienda de comestibles a unas pocas decenas de metros, blandiendo una vieja escoba. La balanceó, enviando un rocío de nieve sucia hacia la niña. Ruby se encogió. Sus ojos cansados se abrieron de par en par, pero no brotó ninguna lágrima. Aferró algo en sus manos, un trozo de pan duro como una piedra, y retrocedió contra la fría pared de ladrillo, tratando de protegerse del barrido de la escoba y de los insultos del hombre. Su pequeño cuerpo temblaba sin control. Spencer lo vio todo. Una oleada de ira creció en él, un sentimiento que no se había permitido sentir en mucho tiempo. «Basta». La voz de Spencer era baja pero firme. Se adelantó. Sus largos pasos lo llevaron rápidamente entre el dueño de la tienda y la niña. Su alta figura se convirtió en una sólida barrera entre ella y la agresión del hombre. El dueño de la tienda se congeló, entrecerrando los ojos hacia Spencer con irritación. «¿Y quién demonios eres tú para meter las narices?», gruñó, aunque su tono había perdido parte de su fuerza. Spencer no respondió. Simplemente se mantuvo firme, con la mirada fija. El dueño de la tienda se dio cuenta de que no era alguien con quien se pudiera jugar. Murmuró algunas maldiciones por lo bajo y se dio la vuelta, lanzando un último insulto al aire frío mientras se retiraba. «¡Pequeños mendigos asquerosos!». El espacio volvió a quedar en silencio, roto solo por el aullido del viento y la respiración rápida e irregular de Ruby. Ella seguía de pie, presionada contra la pared, con los ojos muy abiertos y fijos en Spencer. En ellos había tanto pánico como un profundo y arraigado cansancio, como el de alguien demasiado familiarizado con ser rechazado, que ahora simplemente esperaba que Spencer hiciera lo mismo. Spencer no se acercó. Dio un paso atrás, manteniendo una distancia segura. Luego, lentamente, bajó la mirada, tratando de que su alta figura pareciera menos intimidante. Con suavidad, se desabrochó el abrigo y sacó un paquete sellado de pañuelos de papel y una barra de granola envuelta.
Se los extendió, con la palma de la mano abierta, sin forzarla. Ruby no se movió. Negó con la cabeza, sus diminutas manos seguían apretadas alrededor de un trozo de pan rancio y un viejo botón deshilachado, como si fueran talismanes sagrados. Su aliento se convertía en finas nubes blancas en el frío cortante. Spencer no insistió. Sabía que cada movimiento que hiciera en ese momento sería observado y juzgado por ella. Lentamente, señaló hacia una ventana iluminada al final de la calle, donde un cálido resplandor de su mansión se extendía sobre la nieve. Hace mucho más calor allí. Puedes sentarte en el porche y tomar una taza de chocolate caliente. Luego puedes irte, si quieres. Spencer enfatizó las palabras «si quieres», dándole lo único que probablemente había perdido hace mucho tiempo: el derecho a elegir. Ruby vaciló. Tenía la cara sonrojada por el frío, pero sus ojos aún contenían desconfianza. Una repentina ráfaga de viento azotó trozos de basura contra su cara. Rápidamente levantó la manga rota de su abrigo para protegerse. En ese momento, Spencer vio su fragilidad, su soledad clara como el día. La mirada de Ruby se fijó en el cálido haz de luz de la casa, entre el frío que le calaba hasta los huesos y su cálida oferta. Una elección comenzó a tomar forma en su mente. Respiró hondo y luego asintió con la cabeza, un gesto tan leve que fue casi imperceptible. Spencer entendió. Se giró, dando solo medio paso hacia adelante, manteniendo la distancia segura entre ellos. No la tocó, no la apuró. Dejó que ella tomara la decisión final, que diera los pasos por sí misma hacia el calor. Detrás de él, la pequeña sombra de Ruby se movió lentamente, cada pequeña huella marcada en la nieve blanca, conduciendo hacia la luz dorada que se derramaba desde el porche de Spencer. Ella aún no lo sabía, pero esos pasos eran los primeros hacia un mundo completamente nuevo, uno con el que nunca se había atrevido a soñar. Ruby subió lentamente los 3 escalones de granito. La cálida luz amarilla que se derramaba desde el porche de Spencer envolvió su pequeña figura como un abrazo invisible. Se inclinó, tosiendo violentamente, sintiendo como si sus pulmones se estuvieran desgarrando. La tos áspera y rápida resonó en la noche inmóvil. Su cuerpo temblaba en oleadas. Spencer se acercó de inmediato. No la tocó, manteniendo una distancia respetuosa, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. No era una tos ordinaria. Sonaba como si le estuviera desgarrando la garganta, acompañada de un sibilante ronco. A la luz del porche, notó que sus mejillas estaban sonrojadas de una manera antinatural. De inmediato supo lo que había sospechado. Tenía fiebre. Extendió la mano y, con delicadeza, dejó una taza humeante de chocolate caliente en el escalón del porche, junto a sus pies, retirando la mano de inmediato y retrocediendo de nuevo. Ruby todavía se apoyaba en sus rodillas, tosiendo. Miró el ligero remolino de vapor que se elevaba de la taza, como si fuera algo extraño y desconocido. El dulce aroma del cacao flotaba en el aire frío de la noche, un olor extraño para ella. Cuando su tos se calmó, se inclinó, sopló ligeramente sobre el borde y tomó el sorbo más pequeño. El suave sabor agridulce se extendió por su lengua, aliviando la sequedad de su garganta. Justo en ese momento, la puerta de la sala de estar se abrió un poco. Tessa, la hija de Spencer, apareció en el umbral, abrazando a su muñeca favorita. Sus grandes ojos redondos estudiaron a la nueva invitada con curiosidad. Salió al porche, sin timidez ni excesiva audacia. ¿Quieres sentarte junto a la chimenea?, preguntó Tessa con su voz clara e inocente, señalando hacia las cálidas llamas que bailaban en el hogar, visibles a través de las puertas de cristal de la sala de estar. No había juicio ni sospecha en su mirada, solo la pura curiosidad de una niña. Spencer miró a Ruby, la incertidumbre escrita claramente en su rostro. Sabía que tenía que actuar de inmediato. Le puso la mano, lo más ligeramente posible, en la frente. Su piel estaba ardiendo. Sacando un pequeño termómetro digital de su bolsillo,
Lo presionó suavemente contra su sien. Sonó un suave pitido. 38.5 grados Celsius. Ruby tenía fiebre. Se enderezó y se volvió hacia el teléfono, que estaba sobre una pequeña mesa cerca de la puerta. «Tengo que llamar a los servicios sociales ahora mismo», dijo, su voz una mezcla de preocupación y resolución. Sabía que era el procedimiento adecuado, su deber legal al encontrar a una niña enferma y errante. Al instante, la cabeza de Ruby se levantó de un salto. Sus ojos se abrieron de par en par con miedo. «No, no llames a la gente del gobierno», soltó, su voz diminuta pero llena de pánico. Sus manos instintivamente agarraron el viejo botón que siempre llevaba. «Solo un poco más, por favor, señor. Solo un poco más», suplicó, como si estuviera aterrorizada de cualquier cosa relacionada con la gente del gobierno. Spencer se detuvo, encontrándose con esos ojos. Entendió. Sabía que forzar a la niña a entrar en el sistema en ese momento solo podría causar más daño. Estaba enferma, y lo que más necesitaba en ese momento era calor y seguridad, no procedimientos legales. Respiró hondo. «De acuerdo», dijo Spencer, su voz suavizándose. «Escucha, Ruby. No voy a llamar a nadie ahora mismo, pero necesitas cuidados». Miró su acogedora sala de estar, luego de vuelta a la gélida noche nevada de afuera. Tomó una decisión temporal, una que iba en contra de su habitual cautela, pero seguía el impulso de su conciencia. «Necesitas un baño caliente. Tengo un pijama viejo de Tessa que te quedará bien. Solo por esta noche, Ruby, dormirás en la sala de estar, justo al lado de la chimenea. La puerta permanecerá abierta y yo dormiré aquí mismo, en el sofá». Señaló el largo sofá y el cálido hogar, como para tranquilizarla. «Estás a salvo aquí, solo por esta noche». Ruby miró a Spencer, luego a Tessa, y después a la muñeca en sus manos. Todavía dudaba, pero el frío y la fiebre que atormentaban su pequeño cuerpo le dejaban pocas opciones. Finalmente, asintió levemente, un gesto débil pero que llevaba un rastro de aceptación. Spencer llevó a Ruby al baño. Dejó que el agua tibia llenara la bañera, colocó una toalla suave al lado y puso el pijama rosa pálido de Tessa en el estante. «Adelante, toma tu baño. Esperaré afuera», dijo, cerrando la puerta casi por completo. Después de bañarse, Ruby se puso el pijama de Tessa. Le quedaba demasiado grande, pero era suave y cálido. Spencer había preparado un tazón humeante de sopa de pollo. Ruby comió muy lentamente, cucharada a cucharada, como si temiera que pudiera desaparecer. Tessa se sentó a su lado sin decir nada, solo observando en silencio. Cuando Ruby terminó, Tessa colocó su muñeca de repuesto, una hada diminuta con alas brillantes, en el colchón junto a Ruby. «Ella te protegerá de las pesadillas», susurró Tessa, su voz dulce y gentil. La noche se hizo más profunda. Spencer yacía en el sofá de la sala de estar, con un ojo abierto, escuchando cada respiración de Ruby. Ella se había quedado profundamente dormida en el colchón suave, abrazando a la muñeca guardiana de pesadillas. Pero alrededor de la medianoche, Ruby se agitó de repente. Murmuró en sueños, atrapada en una pesadilla. Spencer escuchó claramente el susurro quebrado y tembloroso, cargado de miedo. «No, no me eches. Seré buena. Por favor, no me dejes ahí fuera». La voz era una súplica desesperada de una niña. Spencer entrecerró los ojos, memorizando cada palabra. Se enderezó, mirando en la oscuridad. «No me eches. No me dejes ahí fuera». Las palabras lo atormentaban. Eran demasiado específicas, demasiado vívidas para ser un sueño cualquiera. Sabía que había algo más profundo, oculto detrás de la llegada de Ruby. Un miedo aterrador al abandono, grabado a fuego en su subconsciente. A la mañana siguiente, Spencer fue despertado por la tos seca y rápida de Ruby. Se levantó rápidamente del sofá
y se apresuró hacia el colchón donde ella yacía. Poniéndole la mano en la frente, se dio cuenta de que su fiebre había subido aún más que la noche anterior. Su piel estaba ardiendo y su respiración era débil y dificultosa. Ruby todavía estaba dormida, pero su pequeño rostro estaba contraído, mostrando claramente el malestar de su enfermedad. Necesitaba un médico de inmediato. Spencer no dudó. Llamó rápidamente al Dr. Allen, un viejo amigo y también su médico de familia, y le explicó brevemente la situación. Cuando el Dr. Allen llegó, el aire en la sala de estar se tornó serio. Examinó a Ruby cuidadosamente, escuchando sus pulmones y revisando sus otros síntomas. Infección respiratoria junto con deshidratación, concluyó el Dr. Allen, su voz tranquila pero firme. Su fiebre es bastante alta. Le recetaré un antifebril y antibióticos, y te daré instrucciones detalladas para los cuidados especiales que necesita. Hay que vigilarla de cerca. Rápidamente escribió la receta y repasó la dosis y las instrucciones con Spencer. Aproximadamente media hora después, sonó el timbre. Spencer abrió la puerta para recibir a Emily, una mujer de mediana edad con el pelo cuidadosamente recogido y ojos amables, que llevaba el familiar maletín de cuero de una doctora. El frío del exterior todavía se aferraba a su abrigo mientras entraba. Spencer asintió y la hizo pasar. Ruby estaba despierta ahora, sentada acurrucada en la cama, con los ojos todavía fijos en Spencer con una mirada cautelosa. Tessa estaba de pie a su lado sin decir nada, simplemente sosteniendo la mano de Ruby con fuerza. Emily se acercó con una sonrisa tranquilizadora. Colocó suavemente su mano en la frente de Ruby. Fiebre baja, dijo suavemente. Sacó su estetoscopio, escuchando atentamente el corazón y los pulmones de Ruby. Luego le subió la manga, revisando viejos rasguños en su brazo y leves moratones a lo largo de sus piernas. Está gravemente desnutrida, señaló Emily bajando la voz. Hay signos de que no ha sido cuidada adecuadamente durante un largo periodo de tiempo. Emily miró a Spencer. ¿Dónde están sus documentos, Nathan? Seguro, historial médico, certificado de nacimiento. Spencer miró a Ruby. Ella negó con la cabeza. No tengo ninguno, murmuró Ruby con la mirada baja. Emily anotó algo en su libreta. Está bien, dijo profesionalmente. Le recetaré un medicamento para la fiebre y algunas vitaminas para esta noche. El tío Spencer se asegurará de que te las tomes a tiempo, ¿de acuerdo? Luego se volvió hacia Spencer y en voz baja, añadió. Si alguien ha descuidado a esta niña, su historial médico hablará por sí mismo, Nathan. Mantén cada detalle documentado. Emily no dijo nada más, pero Spencer entendió su significado. Era un recordatorio tanto de la responsabilidad legal como de la evidencia médica. Al día siguiente, Ruby se sentía mejor, y la cocina se llenó con el cálido aroma de gofres y mantequilla derretida. Tessa se sentó a la mesa, añadiendo colores al dibujo en el que había trabajado el día anterior. Ruby estaba de pie, un poco apartada, con una mano agarrando el botón de su abrigo, y la otra sosteniendo la muñeca que Tessa le había prestado. Spencer sirvió leche en los vasos y puso uno delante de cada niña. Sin decir una palabra, sabía que algunas cosas no necesitaban ser forzadas, solo repetidas con calidez, para construir una sensación de seguridad. Cuando Tessa levantó la vista, le tendió un trozo de papel a Ruby. «Adelante, sigue dibujando». Ruby vaciló. Sus ojos se dirigieron a Spencer como si esperara alguna señal de que estaba bien. Él asintió levemente. Ruby acercó una silla y se sentó junto a Tessa. Con solo unos pocos trazos, la imagen de una pequeña casa comenzó a tomar forma. Dentro había 3 personas, una mujer de pelo largo, un hombre alto y un niño. Pero esta vez, el hombre estaba tachado con un trazo duro y deliberado. Ruby se detuvo, el crayón rojo se le escapó de la mano y cayó sobre la mesa. Spencer no interrumpió. Sirvió más leche y dejó el vaso suavemente a su lado. Ruby apretó los labios
y luego habló tan bajo que él tuvo que inclinarse para oír. Mark no es mi papá. Se casó con mi mamá cuando yo era muy pequeña. Al principio era agradable. Hizo una pausa, con los ojos fijos en la mesa, como si decidiera si continuar. Spencer acercó la caja de crayones hacia ella. Cuéntamelo cuando estés lista. Ruby comenzó a dibujar de nuevo, esta vez a una mujer diferente, con ojos rasgados y labios apretados. Debajo del dibujo, escribió una sola palabra: Julia. Ella vino después. Para entonces mi mamá estaba enferma, tosiendo todo el tiempo. Mark le dijo que dejara su trabajo y se quedara en casa, pero luego él empezó a salir con Julia. Y Julia me odiaba. Tessa frunció el ceño. ¿Por qué te odiaría? No hiciste nada. Ruby negó con la cabeza. Decía que si tocaba algo lo rompía. Se enfadaba y tiraba mis juguetes. Una vez, Ruby apretó un botón en su mano. Rompió el vestido que mi mamá me hizo. Todo lo que queda es este botón. El aire alrededor de la mesa se volvió pesado. Spencer mantuvo la voz tranquila, con cuidado de no mostrar demasiada conmoción para que ella no se cerrara. ¿Qué pasó cuando tu mamá se puso muy enferma? Ruby tragó saliva, sus dedos trazando el borde de la mesa. Nos echaron. Mark dijo que no había sitio en la casa para alguien que no podía trabajar. Julia se rió. El silencio cayó, roto solo por el viento fuera de la ventana. Mamá me llevó a buscar ayuda, pero nadie nos abrió la puerta. Hacía frío esa noche. Me abrazó mientras dormíamos en el porche de alguien. A la mañana siguiente, no se despertó. Tessa tomó suavemente la mano de Ruby. Spencer mantuvo la mirada baja, su voz firme. Desde entonces has estado sola. Ruby asintió. Buscaba comida en el mercado, pero todos me echaban hasta anoche. Spencer sabía que lo que acababa de escuchar no era solo la historia de una niña, era el testimonio de un testigo. Sus ojos se posaron en el botón sobre la mesa, y luego de nuevo en Ruby. Aquí no te echarán, te lo prometo. Afuera la nieve comenzó a caer en copos suaves y escasos. Adentro, los tres estaban sentados alrededor de la mesa de madera, rodeados por el aroma de los gofres y el suave rasguño de los crayones sobre el papel. Y la confianza, frágil como era, había comenzado a echar raíces. Las palabras de Ruby de la noche anterior todavía resonaban en la mente de Spencer. En el momento en que se despertó, fue directamente al escritorio de su estudio, revisando cuidadosamente las notas de Emily sobre el estado de salud de Ruby. Ya había enviado un correo electrónico a un amigo abogado de confianza, con un breve mensaje. Necesito asesoramiento urgente sobre tutela de emergencia. Niña abandonada. Posible conexión con la familia Claiborne. El nombre Claiborne, la familia de Mark, se extendió por sus pensamientos como una mancha de tinta negra, sangrando lentamente sobre el papel blanco. En la sala de estar, Ruby se sentó con Tessa, arreglando trozos de papel de colores para hacer tarjetas de Navidad. Pero Spencer notó que los ojos de la niña se dirigían a la ventana de vez en cuando, como si temiera que alguien afuera pudiera estar observándola. Alrededor de las 9 de la noche, mientras subía para ver cómo estaban las dos niñas, un ligero clic provino del teléfono fijo en el pasillo. La luz indicadora parpadeó. Era la línea privada, un número que solo conocían la familia y unas pocas personas de confianza. Spencer se congeló. Descolgó. Antes de que pudiera hablar, una voz fría de mujer llegó a través de la línea. Nathan Spencer. Sé que la niña está en tu casa. Será mejor que te mantengas al margen de los asuntos que no te conciernen. No fue necesaria ninguna presentación. Spencer supo de inmediato que era Julia. Pronunció cada palabra lentamente, como si contuviera una oleada de ira. La niña es sangre Claiborne. Vendremos a buscarla. Y si crees que puedes enfrentarte a nosotros, entonces no tienes ni idea de con quién estás tratando. Spencer mantuvo un tono firme, pero su mano se apretó con fuerza alrededor del auricular. Ella no es un objeto que puedas llevarte cuando te apetezca, Julia. Te sugiero que te mantengas alejada de mi casa.
Julia soltó una risa corta y aguda, como el corte de una cuchilla. «Te arrepentirás de esto». La línea se cortó con un clic seco. Spencer se quedó quieto durante varios segundos, el frío en su pecho más pesado que el viento invernal de afuera. Cuando entró en el pasillo, listo para volver a la sala de estar, se detuvo en seco. Ruby estaba de pie al pie de las escaleras, apretando un botón contra su pecho. Su rostro estaba pálido. Debió de haber escuchado lo suficiente como para saber exactamente quién había llamado. «Era ella, ¿verdad?», preguntó Ruby, su voz apenas un susurro. Spencer asintió levemente. Estaba a punto de tranquilizarla, pero Ruby negó con la cabeza rápidamente. «No lo entiendes. Si me encuentra, no me dejará vivir en paz». Spencer le puso suavemente una mano en el hombro. «Lo que sea que quiera, no dejaré que suceda. Te lo prometo ante Dios y ante mi difunta esposa». Ruby no dijo nada. La luz del fuego de la sala de estar parpadeaba en sus ojos, reflejando la feroz lucha interna. Finalmente, habló, solo una frase corta. «Mark no es el único que quería que mi mamá y yo nos fuéramos». Una ráfaga de viento sacudió el marco de la ventana, haciendo que las cortinas se balancearan. Spencer podía sentirlo ahora. Esto no era simplemente un caso de abandono infantil. Era un eslabón en algo mucho más grande, mucho más peligroso, y ahora estaba completamente enredado en ello. Afuera, la sombra de un todoterreno negro se deslizó lentamente más allá del porche, dejando tenues huellas de neumáticos en la nieve antes de desaparecer en la noche. Spencer se acercó a la ventana, observándolo irse, su mirada oscureciéndose. Sabía que el tiempo para descubrir la verdad se estaba agotando. La mañana en Riverside era mucho más clara que la tormenta de nieve de la noche anterior, pero dentro de la casa de Spencer, el aire todavía estaba cargado por la amenazante llamada telefónica de Julia. Spencer sabía que si quería proteger a Ruby, tenía que reunir rápidamente pruebas legítimas. Comenzó con los vecinos que conocía bien. La primera fue Linda Moore, que vivía en la casa amarilla a 3 puertas de la finca de Spencer. Linda era el tipo de persona que sabía todo sobre el vecindario, y esta vez su información fue particularmente valiosa. «Lo recuerdo como si fuera ayer», dijo Linda, sosteniendo una taza de té caliente. «Esa noche, la nieve caía densa, casi a medianoche. Salí al porche a buscar a mi gato, y vi a Mark y Julia de pie en los escalones, gritando. La madre de Ruby y la niña estaban acurrucadas juntas en el jardín, con las manos vacías, ni siquiera llevaban abrigos adecuados. Y luego simplemente las echaron en ese frío. No sé cómo pudieron». Spencer le dio las gracias, anotando su relato. Su siguiente parada fue la tienda de comestibles de Harris, en la esquina. El señor Harris, bajo, de pelo plateado pero de ojos agudos, asintió cuando Spencer mencionó a Ruby. Una vez, la niña entró pidiendo pan del día anterior. Le di unos trozos e iba a llamar a su madre, pero dijo que su mamá estaba enferma y no podía salir. Parecía tan delgada. Pero aún así dijo gracias. Con 2 testimonios importantes en la mano, Spencer se dirigió al departamento de policía de Riverside. Encontró a James Walker, un oficial que conocía desde hacía años por su trabajo de caridad con su difunta esposa. James escuchó atentamente mientras Spencer exponía todo, y luego abrió su cuaderno. «Si lo que dices es cierto, esto podría ser un caso de negligencia infantil y fraude de seguros. Presentaré un informe de inmediato. Pero tienes que estar preparado, Mark. Y Julia tienen mucha influencia por aquí». Para cuando Spencer regresó a casa a última hora de la tarde, Ruby y Tessa estaban en la mesa de la cocina, absortas en sus dibujos. Ruby había dibujado una casa de madera blanca con una puerta roja y 3 personas de pie en el porche. Una de ellas era Spencer. Tessa estaba coloreando el cielo de un azul brillante. Las 2 niñas charlaban alegremente mientras colgaban el dibujo en la nevera. Spencer se quedó observando un rato. Una calidez se deslizó más allá del muro de preocupación dentro de él.
En ese momento, entendió más que nunca que esto no se trataba solo de legalidades. Se trataba de una niña que necesitaba un hogar seguro para crecer. Esa noche, Daniel, el amigo abogado de Spencer de la ciudad vecina, envió un correo electrónico. El archivo adjunto era un extracto bancario, un gran pago etiquetado como prestación por fallecimiento, transferido directamente a la cuenta de Mark y Julia, solo una semana después de la muerte de Clara. Spencer agarró el ratón con fuerza, una oleada de ira creciendo en su pecho. Momentos después, Lisa, la trabajadora social, llamó. Presentaré la solicitud de custodia temporal de Ruby a primera hora de la mañana. Con esta evidencia, las posibilidades de que la consigamos son altas. Spencer exhaló, sintiendo por primera vez en días que su esperanza se basaba en algo sólido. Pero ese alivio no duró mucho. Tarde esa noche, un sobre blanco fue entregado en su puerta. Dentro había una carta del abogado de Mark, Peter Shaw. Exigencia de devolución inmediata de la niña. Cualquier retención ilegal de dicha niña dará lugar a un proceso judicial. Antes de que Spencer pudiera reaccionar, sonó el teléfono fijo. Descolgó. Al otro lado, la voz de Julia llegó, fría y precisa. Te lo dije, Nathan. No te quedes con lo que no te pertenece. Esa mañana, un golpe sonó justo cuando Spencer estaba preparando el café. Lisa, la trabajadora social, estaba en el porche con una gruesa carpeta en los brazos. Sus ojos eran serios, pero había un rastro de alivio en ellos. La orden de custodia temporal ha sido aprobada, dijo Lisa tan pronto como entró. Ruby puede quedarse aquí legalmente. Si quieres solicitar la adopción permanente, el proceso llevará meses y requerirá pruebas adicionales. Spencer asintió, sintiendo que parte del peso se levantaba de sus hombros, pero sabía que esto era solo el principio. Menos de una hora después, llamó el oficial James Walker. Nathan, necesito que vengas a la comisaría para dar una declaración oficial. También hemos enviado citaciones a Mark y Julia. Spencer estuvo de acuerdo, pero en el momento en que colgó, Ruby, que había estado coloreando con Tessa, levantó la vista. Sus ojos brillaron con alarma. Tío, ¿dijiste Mark y Julia? Su voz era pequeña pero temblaba. Spencer se acercó y asintió levemente. Ruby retrocedió inmediatamente contra la pared, agarrando el botón de su suéter. Sus labios se movían mientras susurraba. No quiero que me vean. Si me ven, me llevarán. Solían decir que me encerrarían en algún lugar donde nadie pudiera encontrarme. Lisa se arrodilló a su nivel y le puso suavemente una mano en el hombro. Hoy solo se reunirán con el tío Spencer, así que no tienes que preocuparte. Estás a salvo aquí. Pero Spencer aún podía verlo. La pequeña mano bajo el suéter temblaba sin parar. Al mediodía, en un pequeño café en el centro de la ciudad, Spencer se encontró con Mark y Julia por primera vez. El lugar era cálido, pero en el momento en que entraron, el aire pareció espesarse con cálculo. Mark llegó casi 20 minutos tarde, vistiendo un caro abrigo de piel y apestando a una fuerte colonia. Julia se sentó a su lado, su sonrisa tan fina como una máscara, sus ojos fríos y agudos escaneando a Spencer como si midiera su reacción. Afuera, Lisa había traído a Ruby, dejando que la niña viera a su tío desde la distancia para tranquilizarla. Pero la mirada de Julia se desvió de repente hacia la puerta, posándose en Ruby por menos de un segundo, lo suficiente para que la niña se encogiera detrás de la espalda de Lisa, sus pequeñas manos agarrándose con fuerza. Tan pronto como el camarero se alejó, Mark se inclinó hacia Spencer, su voz baja pero insistente. No queremos armar una escena aquí. Solo queremos resolver esto tranquilamente, evitar que se convierta en un escándalo. Spencer frunció el ceño. ¿Qué escándalo? Los labios de Julia se curvaron ligeramente mientras respondía por su marido. Sabes que este es un pueblo pequeño. Una vez que la gente empiece a susurrar que los Harrison abandonaron a su propia sobrina en la calle en pleno invierno,
Nuestra reputación estará acabada. No voy a permitir que nadie se ría en mi cara. Además, añadió Mark, bajando el tono pero sin poder ocultar la codicia en él. Si la niña vuelve con la familia, no solo acabamos con los rumores, sino que también podemos solicitar el subsidio de cuidado de huérfanos. No es mucho dinero, pero combinado con ser vistos como una familia respetable, vale la pena. Julia golpeó ligeramente su uña contra la taza, sus ojos fijos en los de Spencer, como si estableciera los términos. Tú nos la devuelves y todo esto desaparece. Si no, no me culpes si la prensa escribe una historia diferente. Spencer respiró hondo, su voz baja y fría. Ruby no es mercancía para ser intercambiada, y ciertamente no es un escudo para la reputación de nadie. La frente de Julia se arrugó brevemente antes de inclinarse más cerca, su voz apenas un susurro, como un siseo. ¿Cuánto tiempo crees que puedes retenerla? Dentro del bolsillo de su abrigo, el teléfono de Spencer estaba grabando silenciosamente cada palabra, cada tono, cada sílaba, sin perder un solo sonido. A última hora de la tarde, mientras llevaba a Ruby a casa, ella se sentó en silencio en el asiento trasero. En el momento en que escuchó que se había reunido con Mark y Julia, su rostro se tensó. ¿Qué te dijeron?, preguntó, sus dedos agarrando instintivamente el botón de su abrigo. Spencer la miró a través del espejo retrovisor. Dijeron cosas que nunca permitiré que sucedan. Ruby no preguntó más, pero sus ojos permanecieron fijos en el paisaje que pasaba, como si temiera que un coche familiar pudiera aparecer para seguirlos. Spencer apretó el volante con más fuerza. En su mente, esa grabación acababa de convertirse en su carta de triunfo, y sabía exactamente cuándo jugarla. Cuando llegaron a casa, no descansó. En su lugar, fue directamente a su ordenador, accediendo a varias fuentes de datos financieros a través de viejos contactos en el mundo de los negocios. Después de casi una hora de peinar registros, encontró una transacción irregular. El pago completo del seguro de vida a nombre de Ruby, su único beneficio después de la muerte de su madre, había sido vaciado solo 3 días después del funeral. Ese dinero, canalizado a través de varias transferencias enrevesadas, había terminado limpiamente en la cuenta personal de Mark. Spencer se sentó inmóvil durante varios segundos, su mano apretando el ratón. No solo la habían abandonado, le habían robado directamente lo que estaba destinado a mantener a Ruby. Imprimió los extractos bancarios completos, los selló en un sobre y envió copias escaneadas a su amigo abogado, Daniel. Menos de 5 minutos después, Daniel devolvió la llamada. Nathan, esto es oro. Envíalo a Walker ahora mismo. Personalmente trabajaré con la división financiera de la policía. Después de revisar los documentos, Walker confirmó. Solicitaré una orden judicial para congelar todos los activos relacionados con ese pago del seguro. No podrán mover ni un céntimo. Ruby escuchó fragmentos de la conversación y levantó la vista. Alguien nos está ayudando, ¿verdad? El tío Spencer le dio una suave palmada en la cabeza. Así es. Y esta vez, no podrán quitarte nada nunca más. Walker prometió enviar el archivo de la firma para un análisis forense, con un periodo de espera de 7 días. Mientras tanto, Tessa y Ruby se sentaron en la mesa de la cocina, haciendo tarjetas de Navidad atrasadas. La casa se llenó con el aroma del papel de colores y el suave corte de las tijeras, alejando temporalmente la tensión. Pero la calma no duró. Esa noche, Spencer recibió una extraña llamada telefónica. La voz de una mujer susurró. «Ten cuidado con Julia. Sé lo que le hicieron a Grace, pero no puedo dar la cara». Clic. Cuando Spencer mencionó a Grace, Ruby soltó. Mamá nunca firmaba papeles sin sus gafas, y ese día sus gafas estaban rotas. Otra pieza encajó. Alguien había falsificado la firma de Grace mientras ella estaba gravemente enferma. Afuera, el viento frío comenzó a levantarse de nuevo.
Spencer miró por la ventana, sabiendo que la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse. 3 días antes de la audiencia, Riverside todavía estaba enterrada bajo un manto de nieve. El frío del exterior parecía filtrarse en la casa de Spencer, haciendo más pesado cada paso, cada palabra. Spencer podía sentir que la tormenta que se avecinaba no estaba solo en el clima. Venía de Mark y Julia, que se preparaban para lanzar todo lo que tenían para recuperar a Ruby. El primer golpe llegó a través de los medios. Esa mañana, justo cuando Spencer se sentó a la mesa del comedor, el sonido del televisor de la sala de estar llegó hasta él. Tessa estaba cambiando de canal, buscando dibujos animados, cuando se detuvo en las noticias locales. En la pantalla apareció Julia, sentada en una lujosa sala de estar, con sillas de cuero blanco y una chimenea al fondo. Llevaba un suéter de color crema, el pelo cuidadosamente rizado, el maquillaje justo para parecer cansada pero aún atractiva. La voz de Julia temblaba, sus ojos brillaban con lágrimas. Solo queremos traer a Ruby a casa. Es familia, nuestra propia sangre. No entiendo por qué el señor Spencer insiste en retenerla allí, cuando debería estar con sus parientes. La cámara se desplazó hacia una foto enmarcada en la mesa auxiliar. Ruby en una foto antigua, con la cara manchada de suciedad pero forzando una pequeña sonrisa. El presentador de noticias intervino con un tono grave. El público ahora se pregunta, ¿está el millonario Nathan Spencer explotando a una niña huérfana para construir su imagen humanitaria? Tessa apagó rápidamente el televisor, pero ya era demasiado tarde. Ruby estaba de pie en la puerta de la cocina, con los ojos muy abiertos y los labios temblando. «Tío, ¿me van a llevar, verdad?» Él se acercó, apartándole suavemente el pelo helado. «Mírame, cariño, este es tu hogar. Nadie puede llevarte si no quieres irte». La presión externa siguió aumentando. Esa tarde, cuando Spencer salió de la oficina del abogado Daniel, un grupo de reporteros ya estaba esperando. Le lanzaron micrófonos y teléfonos, agolpándose con preguntas rápidas. «Señor Spencer, ¿está usando a Ruby para mejorar su imagen pública? ¿Tiene algún comentario sobre el deseo de la familia de Mark de recuperarla?» Spencer se detuvo lo suficiente para mirarlos a los ojos, de frente. «Hablaré en el tribunal, no aquí». Luego siguió caminando, con los hombros rectos, sin darles oportunidad de tergiversar sus palabras. Mientras tanto, Daniel no se quedó de brazos cruzados. Esa tarde llamó a Spencer con noticias urgentes. «Nathan, encontré a Linda Moore, la antigua vecina de Grace. Está dispuesta a testificar que vio a Mark y Julia echar a Grace y Ruby de la casa en medio de una noche de invierno. Linda dice que Grace llevaba una manta delgada y Ruby temblaba con un abrigo gastado». Al mismo tiempo, el teléfono de Spencer volvió a sonar. Walker, del departamento de policía, estaba en la línea. «El análisis de escritura está listo. La firma en los documentos del seguro, bajo el nombre de Grace, fue falsificada, con una certeza del 95%. Spencer agarró el teléfono con más fuerza. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, clara y peligrosa. Ruby todavía no se había recuperado del pánico. Esa noche, cuando Lisa Green, la trabajadora social, pasó para su visita de rutina, Ruby estaba acurrucada en la mesa de dibujo. Tessa la estaba animando a colorear, pero Ruby seguía sombreando el mismo parche negro una y otra vez en la página. Lisa abrió su archivo, su voz tranquila. «He preparado un informe positivo sobre el entorno de vida aquí. Ruby está segura, bien cuidada, y ha comenzado a recuperar la estabilidad emocional». Spencer asintió en agradecimiento. Antes de irse, Lisa le entregó un sobre. «Linda envió esto para ti. Cree que podría ayudar en el tribunal». Dentro había una fotografía antigua. Grace y Ruby, el día que dejaron la casa de Mark. Grace agarraba con fuerza una delgada manta, mientras Ruby sostenía un botón gastado en su mano. Al fondo, Mark estaba de pie en los escalones del porche,
sus labios formando palabras que Linda recordaba demasiado bien. El dinero será mío. La última llamada del día llegó como una vaga advertencia. Cuando la casa se había quedado en silencio, Spencer estaba guardando los archivos del caso cuando sonó el teléfono. La voz de una mujer susurró en la línea. «Ten cuidado con Julia. Sé lo que le hicieron a Grace, pero no puedo dar la cara». Luego la llamada se cortó. Spencer se quedó quieto durante unos segundos, mirando hacia la sala de estar, donde Ruby y Tessa estaban pegando sus nuevos dibujos en la puerta del refrigerador. La presión aumentaba, pero sabía que no podía dejar que las niñas vieran su preocupación. En los próximos 3 días, no solo se enfrentaría a una audiencia, se enfrentaría a una campaña de desprestigio meticulosamente planeada. Pero ahora, Spencer tenía en sus manos las piezas críticas: el testimonio de Linda, los resultados del análisis de escritura y esa fatídica fotografía. Esa mañana, la sala de audiencias del Tribunal del Condado de Riverside estaba abarrotada. Cada asiento en la galería estaba ocupado por gente del pueblo. Reporteros se empujaban por conseguir una posición con sus cámaras, los flashes disparándose sin parar. El tecleo de los teclados se mezclaba con el bajo murmullo de las especulaciones susurradas. Spencer se sentó en el lado del demandante, su traje oscuro impecable pero sus ojos tensos. A su lado, Ruby estaba sentada, pegada a Lisa Green, sus pequeñas manos agarrando el dobladillo de la blusa de Lisa. Tessa, bajo la vigilancia de Daniel en la fila de atrás, aún lograba saludar con la mano a Ruby para tranquilizarla. Al otro lado del pasillo, Mark vestía un traje caro, recostado en su silla como si el juicio no fuera más que una formalidad tediosa. Julia se sentó a su lado, su rostro fijo en una sonrisa educada, aunque sus ojos recorrieron a Spencer con una mirada helada y burlona. A su lado, el abogado Peter Shaw, alto y delgado, sostenía un grueso fajo de archivos en sus brazos. La audiencia comenzó. El juez Williams golpeó el mazo, su voz profunda. «Comenzaremos con el testimonio de los testigos». Daniel se levantó, llamando a Linda Moore al estrado. Linda, una mujer de mediana edad con un suéter sencillo, se acercó con las manos ligeramente temblorosas, aunque su voz era firme. Esa noche, vi a Grace y Ruby ser echadas de la casa. Hacía un frío glacial, había nieve en el suelo. Grace tenía una manta en los brazos y Ruby solo llevaba un abrigo gastado. Mark estaba en la puerta, fumando. Julia. Ella se rió. Nadie las dejó volver a entrar. Peter Shaw se puso de pie para objetar, alegando que el relato se basaba en la observación personal y carecía de pruebas suficientes de contexto. Pero Daniel respondió con calma. Esta testigo ha vivido al lado de esa familia durante 5 años. Tenemos su declaración jurada registrada. La segunda testigo fue la doctora Emily Carter. Subió al estrado y presentó su informe médico. Cuando Grace fue admitida en el hospital por última vez, tenía una neumonía grave y no mostraba signos de tratamiento previo. Esta fue la causa principal de su muerte. En los registros, Ruby figura como dependiente legal de Grace. Peter Shaw intentó interrumpir. No hay pruebas que demuestren que los acusados la descuidaron voluntariamente. Emily levantó la vista, su mirada inquebrantable. Cuando una mujer gravemente enferma es echada de su casa en pleno invierno, eso es negligencia. No se necesita más defensa. A continuación, el experto en caligrafía se acercó al estrado. Colocó 2 documentos en la mesa de pruebas. Uno era una póliza de seguro de vida de alto valor. El otro, una carta escrita a mano por Grace, fechada 1 año antes de su muerte. La firma en la póliza de seguro tiene 12 puntos de discrepancia en comparación con la escritura auténtica de Grace. Esto es una falsificación. Julia inclinó ligeramente la cabeza, parpadeando una vez, mientras Mark se movía incómodo en su asiento. Daniel dio un paso adelante, su voz mesurada. ¿Está usted seguro? 95% seguro.
Cuando llegó el momento del contrainterrogatorio, Peter Shaw intentó que la prueba fuera eliminada del registro, alegando que provenía de una fuente poco clara y no probaba quién la había falsificado. Pero Daniel contraatacó. La fuente es una agencia forense independiente, comisionada por el oficial Walker. Y solo una semana después de la muerte de Grace, el pago completo del seguro fue transferido de la cuenta de Ruby a la cuenta de Mark. La declaración silenció la sala del tribunal. Mark perdió de repente la compostura, golpeando la mesa con la mano. «Teníamos el derecho. Ella firmó los papeles». Daniel se volvió inmediatamente hacia el juez. «Papeles falsificados». Una ola de murmullos recorrió la sala. El juez Williams golpeó su mazo para pedir orden y luego dijo con firmeza: «El tribunal ordenará una investigación criminal sobre Mark y Julia por apropiación indebida de activos y falsificación de firmas». En la mesa del demandante, Ruby se volvió hacia Tessa, tomando suavemente la mano de su amiga. Por primera vez desde que comenzó el juicio, una leve sonrisa cruzó su rostro. Spencer lo vio y sintió que parte del peso se levantaba de sus hombros. Pero sabía que esto era solo un paso en una larga batalla. Julia, aunque todavía sentada, no pudo ocultar la mirada de odio que lanzó hacia Spencer. Esa noche, antes de la decisión del tribunal sobre la custodia, Spencer revisó la habitación de Ruby. La ventana estaba entreabierta, una manta estaba sobre la silla. Ruby se había ido. La noche cayó sobre Riverside como una manta espesa y pesada, silenciosa e inmóvil. La nieve seguía cayendo, lenta, constante, implacable, cubriendo los tejados, el camino junto al río y el columpio oxidado en el parque infantil al final de la calle. Dentro de la mansión, Spencer hacía su ronda invernal habitual, revisando las ventanas antes de acostarse. Cuando llegó a la puerta trasera, se detuvo en seco. Estaba entreabierta. Una corriente de aire cortante penetraba en el calor. «¡Ruby!», llamó suavemente. No hubo respuesta. Encendió la luz del porche. Sobre la nieve fresca, un rastro de pequeñas huellas conducía directamente a la puerta, y luego se desviaba hacia el camino oscuro, en dirección al viejo patio de trenes. Las huellas eran nítidas. Ruby acababa de irse. Su pecho se oprimió. Llamó de nuevo, más fuerte, pero el viento desgarró su voz. «¡Ruby!». Unos pasos resonaron en las escaleras. Tessa apareció, con el rostro pálido, la manta resbalando de sus hombros. «Papá, ¿dónde está Ruby?». Cuando vio la puerta abierta, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No la van a volver a llevar, ¿verdad?». Spencer se arrodilló, poniendo una mano firme en su hombro. «Quédate con la tía Lisa. Voy a salir ahora mismo. Confía en mí». Tessa asintió, las lágrimas a punto de brotar pero contenidas. Se puso el abrigo y marcó el número de Walker. Puerta trasera abierta. Huellas hacia el viejo patio. «Quédate en la línea. Ya voy. No pierdas el rastro». Spencer se sumergió en la noche. Su aliento se convertía en nubes blancas frente a él. El viento azotaba sus oídos. A lo largo de la valla de madera, las pequeñas huellas se tambaleaban, profundas y superficiales por turnos, como un niño corriendo a toda prisa. Al final de la calle, giraron hacia el parque infantil abandonado, el mismo lugar donde una vez encontró a Tessa después de que se escapara tras el funeral de su madre. El recuerdo le tocó un punto sensible, pero obligó a sus piernas a moverse más rápido. El parque infantil apareció, borroso por la nevada. El columpio crujía débilmente, meciéndose con el viento. Debajo de la estructura para trepar, una pequeña figura estaba encorvada. Spencer se detuvo a 3 metros, dejando que Ruby lo viera primero. «Ruby», la llamó suavemente, sin prisas. Ella se sobresaltó, levantando la vista. Sus mejillas estaban rojas por el frío, el pelo húmedo pegado a su cara. Una mano aferraba un trozo de papel arrugado. La otra agarraba el botón de un abrigo, como si se aferrara al último trozo de calor. «Pensé que mamá quería verme aquí. Alguien me dio esto.
Dijo que ella lo envió. Spencer extendió la mano, con la palma hacia arriba, su voz tranquila. ¿Puedo verlo? Ruby vaciló, luego se lo dio. La tinta estaba borrosa por la nieve, pero aún era legible. Ven al parque infantil. Mamá traerá tu pastel de manzana favorito. En la parte inferior, un corazón tembloroso estaba dibujado con 3 puntos rojos dentro. Spencer lo reconoció al instante. Grace nunca había dibujado corazones así. En todas las tarjetas antiguas que había visto, sus corazones estaban delineados en azul, con un solo punto en el centro. Bajando la voz, cada palabra firme, dijo: Ruby, tu mamá no escribió esto, es una trampa. Pero ella siempre recuerda que me encanta el pastel de manzana. Y solo pone 3 puntos rojos cuando quiere que sepa que es de ella. La voz de Ruby vaciló, su aliento empañando el aire. Spencer se acercó medio paso, con los ojos fijos en los de ella. Tu mamá solo dibujó 3 puntos rojos una vez, en tu última tarjeta de cumpleaños. Ese día estaba en el hospital. No podría haber ido a ninguna parte. Alguien usó ese recuerdo para atraerte aquí, en una tormenta de nieve. Ruby bajó la vista. El papel temblaba en sus manos. Un copo de nieve se derritió en la tinta, esparciéndola en un borrón. El botón se le escapó de la palma, medio enterrado en la nieve. Trató de recogerlo, pero sus dedos entumecidos fallaron. Spencer se arrodilló, escarbando en la nieve suave hasta que sus dedos tocaron el hilo cosido. Levantó el botón, lo limpió y lo puso en su pequeña palma, doblando sus dedos alrededor de él. Guarda esto contigo, siempre. Ruby miró el botón, luego a Spencer. Algo se rompió en su mirada. No una confianza ciega, sino una elección. Se arrojó a sus brazos, la primera vez que se había acercado a él. Sus pequeños brazos se envolvieron alrededor de su cuello, más apretados de lo que su cuerpo de 5 años debería poder. Tenía tanto miedo. Pensé que mamá me estaba llamando de verdad. La abrazó con fuerza, una mano protegiéndola del viento. Estoy aquí, ¿me oyes? Estoy aquí mismo. El crujido de pasos sobre la nieve resonó en la quietud. El haz de una linterna barrió la oscuridad, deteniéndose en ellos dos. Walker apareció, su parca espolvoreada de nieve, una radio enganchada a su oreja. Vi su coche alejándose del centro comercial, dijo Walker rápidamente, sus ojos todavía escaneando los alrededores. Atrapamos al tipo que entregó la nota, uno de los secuaces de Julia. Admitió que le pagaron para atraer a la niña afuera. Ruby se estremeció, sus ojos parpadearon con alarma. Spencer le apretó la mano. Se acabó. Nadie te volverá a tocar. Vamos a casa, dijo Walker, mirando su reloj y luego el cielo blanco. Otros 2 minutos aquí afuera y es peligroso. Spencer se quitó la bufanda, la envolvió cómodamente alrededor del cuello de Ruby. Le puso un gorro de punto en la cabeza y la levantó de la nieve. Su pequeño cuerpo era tan ligero que le dolió en algún lugar profundo de su interior. Él y Walker se movieron rápidamente, sus huellas superponiéndose a las que habían hecho al llegar. Ruby apoyó la cabeza en su hombro, sus ojos cerrándose por el agotamiento mientras el calor volvía a ella. Cuando llegaron a la casa, Tessa corrió hacia la puerta. ¡Ruby! Se detuvo en seco cuando vio a su amiga, envuelta en bufandas y abrigos, con los ojos llenos de lágrimas. Pensé que te habías ido para siempre. Ruby sacó una pequeña mano de la bufanda para tocarla de Tessa. Estoy aquí. Lisa trajo una manta y envolvió otra capa alrededor de Ruby. Spencer la sentó en una silla junto a la chimenea y le dio una taza de chocolate caliente. Sorbió en pequeños tragos, sus ojos siguiendo el parpadeo de las llamas. Walker se paró junto a la puerta, dando un informe conciso. Recibió dinero en efectivo a través de un intermediario. Tomé su declaración y pasé el archivo al fiscal. El tribunal decide sobre la custodia mañana. Tendré patrullas adicionales alrededor de la casa. Gracias, James, asintió Spencer.
Walker inclinó la barbilla hacia las dos niñas. Supera esta noche y estarás bien. Mañana por la mañana tendrás una capa más de protección. Con un breve asentimiento, cerró la puerta, dejando el muro de viento afuera. La habitación se fue calentando progresivamente. Tessa se acercó a Ruby y le ofreció unos lápices de colores. Mañana terminaremos de dibujar el cielo. No necesitamos estrellas de verdad. Haremos las nuestras. Ruby esbozó una sonrisa cansada, una pequeña, pero se mantuvo. Spencer se sentó frente a ellas, al nivel de los ojos de las niñas. «Ruby, escúchame». Ella levantó la vista. «Si alguien alguna vez te da una nota, te llama o te envía un mensaje, me lo dices. Nunca vas a ningún lado sola aquí. Tienes derecho a decir que no a cualquier cosa que te asuste». Ruby asintió, esta vez con más firmeza. La noche avanzaba afuera, la ventisca rugía contra el cristal, pero adentro, la chimenea zumbaba constantemente, como el latido de un hogar seguro. La mirada de Spencer cayó sobre el pequeño botón que descansaba en la palma de Ruby. Esa pequeña cosa había sobrevivido a los vientos más fríos, al igual que ella. Le echó otra manta por encima y atenuó la luz. «Duerme ahora. Mañana vamos al tribunal». Los ojos de Ruby se cerraron, sus dedos todavía agarrando el botón. Tessa se apoyó en su hombro, respirando uniformemente. Spencer se quedó allí un buen rato, escuchando el viento y las suaves respiraciones de las dos niñas. En su mente, la audiencia de mañana se desarrollaba con precisión, las pruebas, los testigos y la promesa que había hecho una y otra vez, nunca con menos peso. No sabía qué declararía primero el juez, pero sabía una cosa. Esta noche, Ruby había elegido quedarse en sus brazos, no seguir un trozo de papel. Esa confianza la protegería con todo lo que tenía. Esa mañana, el cielo sobre Riverside estaba inusualmente despejado. La nieve había comenzado a derretirse, revelando parches de hierba verde fresca mezclada con tierra húmeda. Fuera del ayuntamiento, grupos de reporteros se reunían, sus lentes de cámara fijos en la entrada de la sala del tribunal. El aire era a la vez solemne y tenso como la cuerda de un arco. Spencer entró, una mano descansando ligeramente sobre el hombro de Ruby, la otra sosteniendo la mano de Tessa. Lisa Green caminaba a su lado, su expresión tranquila y tranquilizadora. Ruby llevaba el vestido de lana azul pálido que Tessa había elegido para ella la noche anterior, su cabello cuidadosamente recogido hacia atrás, sus ojos llevando tanto preocupación como anticipación. Mark y Julia ya estaban allí. Mark estaba sentado de lado en su silla, un abrigo caro sobre el respaldo, como para proyectar una falsa confianza. Julia, con un vestido beige, esbozó una sonrisa fría cuando sus ojos se encontraron con los de Spencer, pero ya no era desafiante. Era la mirada de un animal acorralado. El juicio comenzó. El juez Williams relató toda la cadena de eventos. Firmas falsificadas. El pago del seguro transferido de la cuenta de Ruby a la de Mark solo un día después de la muerte de Grace. El testimonio de Linda Moore sobre la madre y la hija siendo echadas de su casa en medio de la noche, y el informe médico de la doctora Emily sobre la negligencia en el tratamiento de Ruby. Peter Shaw, el abogado de Mark y Julia, intentó argumentar que todo era un malentendido, pero la evidencia era tan clara como la nieve intacta. Daniel, con una voz tranquila pero afilada como una navaja, desmanteló cada punto uno por uno, hasta que Mark perdió la paciencia y estalló. ¡Teníamos el derecho! Grace firmó ese papel. El juez miró al experto en caligrafía, quien confirmó de inmediato. Esta firma se determina que es una falsificación en un 95% en comparación con la muestra original. La sala del tribunal zumbó. Julia bajó la vista, agarrando su vestido con fuerza. Spencer permaneció en silencio, sus ojos fijos en Ruby. Finalmente, el juez Williams leyó el veredicto. Basado en el cuerpo completo de pruebas y testimonios, el tribunal otorga al señor Nathan Spencer la tutela permanente de Ruby Harper.
Mark Harrison y Julia Harrison son declarados culpables de apropiación indebida de activos, falsificación de firmas y negligencia de un dependiente. El caso será remitido a la oficina del fiscal del distrito para su enjuiciamiento penal. Ruby se volvió hacia Spencer, con los ojos muy abiertos. Un segundo después, se arrojó a sus brazos, su pequeño abrazo sorprendentemente fuerte. Tessa los envolvió a ambos con sus brazos, como si mantuviera todo unido. Lisa se quedó cerca, sonriendo con un alivio silencioso. Walker se adelantó, estrechando firmemente la mano de Spencer. Acabas de salvar una vida, y mucho más que eso. Fuera del juzgado, la luz del sol de finales de invierno se derramaba dorada sobre la plaza. Spencer llevó a Ruby y Tessa a través de la hierba irregular que emergía de la nieve derretida. En una esquina del patio, construyeron juntos un nuevo muñeco de nieve, riendo y discutiendo juguetonamente sobre quién debía ponerle el viejo gorro de punto en la cabeza. Ruby inclinó su rostro hacia el cielo azul, donde unas pocas nubes blancas flotaban perezosamente. Susurró suavemente: «Creo que mamá estaría muy feliz». Spencer se inclinó, respondiendo con una voz profunda y firme: «Tu mamá siempre estará aquí, en tu corazón y en este hogar». Esa tarde, en su nuevo dormitorio, Spencer colgó un pequeño marco de nogal en la pared. Dentro descansaba uno de los botones de Grace, brillando a la luz que entraba por la ventana. Ruby miró el recuerdo y, lentamente, una verdadera y pacífica sonrisa se extendió por su rostro. Afuera, la risa de 3 personas resonaba en el patio, disolviéndose en la luz del sol de finales de invierno. A veces, el mejor regalo de Navidad es una familia. Bajo el último cálido resplandor del invierno en Riverside, la historia de Ruby no terminó con una victoria en el tribunal. Se erigió como prueba del poder de la compasión y la resolución, de lo que sucede cuando alguien elige defender lo que es correcto, sin importar las amenazas, el poder o el costo personal. Spencer, antes un hombre de negocios solitario, se había convertido en un muro inquebrantable de protección para una niña con la que no compartía lazos de sangre, simplemente porque eligió ver al ser humano detrás de esos ojos asustados. Ruby, una niña pequeña que una vez había vagado por las calles, aferrándose a un botón de abrigo como si fuera su último tesoro, encontró el coraje para depositar su confianza en un extraño. Ese cambio no provino de promesas floridas, sino de pequeños actos constantes. Una taza de chocolate caliente, un lugar para dormir junto a la chimenea, una simple seguridad. Tienes derecho a decir que no. Fueron esas cosas aparentemente pequeñas las que le abrieron una nueva puerta, una puerta que conducía a un hogar, no solo a un refugio. Tessa, con la inocencia que solo un niño puede tener, se convirtió en el puente entre Ruby y una vida normal. No con largos discursos reconfortantes, sino entregándole a Ruby un lápiz de color e invitándola a seguir dibujando. En el mundo de un niño, a veces un solo gesto simple es suficiente para borrar un pedazo de miedo. Y luego, cuando se hizo justicia, cuando aquellos que habían explotado el nombre de la familia para su propio beneficio fueron finalmente sacados a la luz, esta historia dejó un mensaje claro. Los lazos de sangre no siempre equivalen a amor. Una familia real se construye sobre el amor, el respeto y la responsabilidad. También aprendemos algo más, que las heridas más profundas no siempre son visibles. Ruby había sobrevivido al frío, a la pérdida, a la soledad, pero lo que realmente necesitaba para sanar era una sensación de seguridad y el sentimiento de ser escuchada. La lección aquí es esta: a veces, lo más grande que puedes hacer por alguien es simplemente creer en esa persona y estar ahí cuando te necesite. La historia de Spencer y Ruby nos deja preguntas para nosotros mismos. Si estuvieras en el lugar de Spencer, ¿estarías dispuesto a abrir tu puerta y tu corazón a un extraño que tiembla en medio del invierno? ¿Crees que un pequeño acto tuyo podría cambiar por completo el curso de la vida de alguien?
Y cuando te enfrentas a la elección entre la seguridad personal y alzar la voz por lo que es correcto, ¿qué elegirías? Quizás no todos tengamos la oportunidad de rescatar a un niño como lo hizo Spencer, pero cada día todos tenemos la oportunidad de escuchar, de ayudar, de marcar la diferencia por pequeña que sea. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Si fueras tú, ¿cómo actuarías si te encontraras con una Ruby en la vida real? Comparte tus pensamientos, porque quién sabe, tu respuesta de hoy podría convertirse en la inspiración que alguien más necesita mañana.